Bueno, queremos darles la bienvenida a todos los participantes de Data Latam 2017. Esta es la mentoría número 7 y hoy tenemos como invitada a la ingeniera Lina Rosales, que nos va a estar respondiendo varias inquietudes que hemos recibido de parte de ustedes, los participantes de Data Latam 2017, sobre regresión lineal y otras pues preguntas que a lo largo de la mentoría ustedes pueden hacer a través de nuestro chat. Yo voy a estar aquí pendiente de esas preguntas para luego pasárselas y transmitírselas a nuestra mentora invitada, Lina Rosales. Entonces los dejo en manos de ella para que la escuchemos y podamos entender mucho de los temas que ya nos va a explicar en esta mentoría. Hola, buenos días. Mi nombre es Lina Rosales. Ya voy a compartirles aquí pantalla. A ver cómo. Buenos días, mi nombre es Lina Rosales. Soy ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional. En este momento estoy haciendo una maestría también en la Universidad Nacional, en el grupo de investigación MindLab. Entonces, bueno, como comentaban, hoy les voy a hablar un poco sobre regresión, puntualmente sobre regresión logística y regresión lineal. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Ya les comenté, soy ingeniera de sistemas y computación, soy estudiante de maestría. Mis temas de interés en este momento son el análisis del código fuente, también algunos temas de aprendizaje de máquina, que es lo que trabajamos en el grupo de investigación. Mi experiencia puntualmente con datos, he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de inteligencia de negocios, como analista de sistemas con el Ministerio de Educación. Hemos hecho varios proyectos interesantes con ellos. Tuve también la oportunidad de hacer una pasantía en Microsoft, también trabajando con datos. En esta ocasión fue con temas de aprendizaje de máquina, clustering, con datos propiamente de Microsoft. Y en mi grupo de investigación MindLab, que es donde estoy haciendo la tesis, la Universidad Nacional. Bueno, aquí tengo otra experiencia, más que todo en la investigación y publicación de artículos, etcétera. Aquí pueden ver mi contacto si en algún momento tienen alguna pregunta o les interesa algún tema que estoy trabajando, pues no duden en contactarme. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Lo primero es una pequeña introducción a qué es aprendizaje de máquina. Luego nos vamos puntualmente a lo que vinimos. Entonces vamos a hablar sobre regresión lineal, vamos a hablar sobre regresión logística, aquí vamos a ver como unos conceptos matemáticos también relacionados, y otros tipos de regresiones, porque pues estas dos son las más básicas, pero no son las únicas. Luego vamos a entrar en una parte, un workshop. Les voy a mostrar cómo hacer puntualmente una regresión lineal. Esto va a ser utilizando Python. Claro que después de la charla yo les puedo compartir los recursos, les puedo compartir también el código que hagamos. Y luego pues vamos a la sesión de preguntas, donde ustedes me comentan si fui claro o no. Bien, entonces, aprendizaje de máquina. ¿Qué podemos decir que es aprendizaje de máquina? Nosotros los humanos aprendemos por experiencia, y nuestros computadores, nuestras máquinas en general, aprenden siguiendo instrucciones. Lo que busca el aprendizaje de máquina puntualmente es hacer que, al igual que nosotros, las máquinas puedan aprender por la experiencia. Puntualmente, ¿a qué me refiero con experiencia aquí de una máquina? Estoy hablando de datos. Entonces lo que queremos es que la máquina conozca los datos, aprenda sobre los datos y aprenda un comportamiento, un patrón sobre ellos. Básicamente, sobre esta premisa se basa todo lo que es el aprendizaje de máquina en este momento. Entonces, con esto en mente, vamos a tocar qué es una regresión lineal. Entonces, como les comentaba, nosotros lo que queremos es que
una, queremos hacer un algoritmo para que nuestra máquina aprenda de alguna forma sobre nuestros datos. Entonces, ¿qué queremos? Que da un conjunto de variables continuas, en este caso las vamos a llamar las variables dependientes. Queremos que nuestra máquina prediga ese conjunto de variables dado un conjunto de variables dependientes. Entonces, es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Que dado un X, yo quiero predecir un valor Y. Es tan simple como es. Y bueno, este modelo es muy robusto, tiene muy buenos resultados, pero solamente los tiene si el dataset cumple ciertos requisitos. Si no, pues de pronto la regresión no es el modelo que tú estás buscando con tus datos. Entonces ya más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene que cumplir. Bien, entonces, se acordarán en el colegio, de pronto se acuerdan que en algún momento vieron algo que se llamaba ecuación de la recta. La profesora ya se ponía y dibujaba la recta y decía que esta recta tiene la pendiente no sé qué. Bueno, exactamente en esa teoría está basada la regresión lineal. Entonces tenemos una ecuación de la recta donde y es igual a beta 0 más beta 1 por x, y en este caso le vamos a agregar una parte que es el error. Entonces, y es nuestra variable dependiente, y y es la variable que nosotros queremos predecir. X es la variable que se va a utilizar para predecir. A beta 0 lo vamos a llamar el intercepto. Entonces, ¿qué pasa cuando en nuestra ecuación lineal x es 0? Entonces, y va a ser igual a beta 0, pues más un error, obviamente. Entonces, beta 0 es el valor que nuestra regresión lineal va a predecir cuando x es igual a 0. Beta 1 es la pendiente. Entonces, beta 1 explica el cambio de y cuando x cambia en una unidad. Entonces, esto suena un poquito como esotérico, pero ya ahorita en un dibujo lo vemos y es mucho más claro. Y es el error. Entonces, el error es una parte muy importante de nuestro modelo porque, bueno, una de las principales focos cuando nosotros implementamos este tipo de algoritmos es de alguna forma intentar reducir el error lo más que se pueda, pero algo que es claro y que uno siempre tiene que tener muy, muy claro es que siempre va a haber un error. Siempre, absolutamente, siempre va a haber un error. Entonces, la idea es que este error sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces, algo que aclarar sobre esto es que beta 0 y beta 1 son coeficientes, es decir, son números. Entonces, esta ecuación decimos que es lineal porque solamente hay una variable independiente, es decir, x. Y como les comentaba, esta ecuación es la misma ecuación de la recta que nosotros vemos en el colegio. Entonces, y igual a mx más e. ¿Listo? Bien, entonces, aquí vemos gráficamente cuál es cada parte de la ecuación. Entonces, si ven aquí en la parte de abajo, se ve beta 0. Entonces, beta 0 es el valor cuando x es 0. Entonces, en pocas palabras, es decir, cuando nuestra recta corta el eje y, en el punto donde la recta corta el eje y, ese punto es beta 0. Entonces, cuando x es 0, beta va a tener cuando x es 0, y va a tener ese valor. Beta 1. ¿Cuál es beta 1? Entonces la ven aquí de naranja. Entonces yo les decía que beta 1 es la variable que explica el cambio de y cuando x cambia en una unidad. Entonces, si nosotros hacemos aquí un dibujito, entonces si avanzamos en una unidad sobre x, sobre el eje x, beta 1 va a ser el cambio, va a ser la pendiente, va a ser lo que se va a inclinar, beta 1, cuando y cambia una unidad. Entonces, es importante tener muy claro que en las regresiones lineales, el cambio, el beta 1, siempre va a ser igual. Es decir,
si yo me ubico no en este punto, sino en otro punto sobre la recta, mi beta 1 va a ser igual. Entonces, por cada variable, y va a ser igual si yo subo sobre la recta o si yo bajo. Entonces, mi variable y siempre va a cambiar en la misma cantidad de unidades, en la misma. No hay varianza en este lado. Y bueno, esta sería la recta, y bueno, espero que con el dibujo haya quedado más claro. Entonces, como les comentaba, el error es inevitable. Nuestra meta como científicos de datos, como analistas, como investigadores, es hacer que ese error sea lo más pequeño posible. Entonces, el tipo de técnicas que se usan para hacer este error lo más pequeño posible se llaman ordinary least square. Entonces, la idea de estos OLS es disminuir lo que más se pueda la suma de los errores cuadrados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que encontrar los mejores valores, beta 0 y beta 1, y los demás valores, para tener el menor error posible. Entonces, claro, porque para un modelo en general cualquier beta 0 y cualquier beta 1 me pueden servir. El problema es que pueden cumplir la ecuación, pero ¿cuáles son los mejores? Entonces, ese es exactamente el punto. ¿Cuáles son los mejores beta 0 y beta 1 que van a hacer que mi modelo tenga el menor error posible? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a encontrar los coeficientes? Entonces, es necesario saber cómo hacerlo a mano, porque bueno, si nosotros ya en este momento contamos con un montón de ayudas, tales como Python, como R. Entonces, si tú utilizas Python, si utilizas R, en realidad no interesa mucho. Si tú no entiendes qué está pasando por debajo, no hay lío. Igual el algoritmo va a funcionar, te va a dar los resultados, pero la idea es entender qué está pasando por debajo, qué está haciendo. Entonces, ¿cómo es que los está encontrando? Porque la verdad, nadie que vaya a ser, que tenga 2, 3 teras de datos, si quiere implementar un modelo lineal, no lo va a hacer a mano. Pero bueno, nosotros queremos por el bien de la ciencia, saber cómo hacerlo a mano, ¿no? Entonces, bien. Lo vamos a hacer con un ejemplo, si no, esto sería imposible de digerir. Entonces, bueno, tenemos 100 observaciones. Entonces, cada una tiene dos variables, la altura y el peso. Entonces, lo que queremos hacer es predecir el peso dada la altura. Y bueno, hay que aclarar que esto lo vamos a hacer a mano, entre comillas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es cuál va a ser nuestra variable independiente. Entonces, claro, como queremos predecir el peso dada la altura, entonces la altura es nuestra variable independiente. Entonces, la altura es el valor X. Y bueno, y Y, que es el peso, es la variable que queremos predecir, entonces es nuestra variable dependiente. Entonces, la aproximación intuitiva de Y es la media de Y. ¿Sí? Entonces, nuestro modelo debe ser, en el peor de los casos, tener más accuracy que predecir la media. Entonces, esta es una de las medidas, quiero que la tengan muy en cuenta, y es que todos los modelos que implementen tienen que ser mejores, tienen que predecir más, tienen que ser más robustos que predecir solamente la media. Si les da por debajo de la media, bueno, algo está fallando. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a encontrar los valores beta 1 y beta 0? Pues nos vamos a ir por la media, ¿no? Que es como lo intuitivo. Entonces, en el peor de nuestros casos, nuestro modelo va a predecir la media. Entonces, beta 1. ¿Cómo vamos a encontrar beta 1? Beta 1 va a ser la sumatoria de cada valor X menos la media de X por cada valor Y menos la media de Y sobre la sumatoria de cada valor de X
menos cada valor de x menos la media de x al cuadrado. Entonces, de esta forma vamos a encontrar nuestro valor B1 a mano. Digamos que no lo vamos a hacer a mano, sino que lo vamos a hacer en Excel. Esto es algo súper fácil que se puede hacer en Excel, ¿no? Y bueno, ya teniendo beta 0, si nosotros despejamos beta 0 de esta ecuación, ya tenemos nuestro valor de beta 0, sabiendo que ya conocemos beta 1. Entonces, esa es la forma como simple de hacerlo a mano. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora tenemos que calcular los errores. Entonces, hay tres tipos de errores que vamos a hablar ahorita. El primero es la residual sum of the squares, es la suma residual de los cuadrados. ¿Cómo se calcula esto? Entonces, es la sumatoria de cada valor real de XY menos cada valor predicho por nuestro modelo de Y. Entonces, bueno, aquí es importante que ustedes ya conocen el valor de Y, ¿cierto? Están evaluando, ustedes conocen el valor real de Y. Se está evaluando es qué tan cerca nuestro modelo estuvo de predecir ese valor de Y. Entonces, por eso es que vamos a hacer esta resta acá y al cuadrado. Es la sumatoria para cada valor de Y, cuál es el real, cuál fue el que predijo nuestro modelo y es el cuadrado, ¿ok? Ese es el primer error. Otro valor que tenemos es la suma de los cuadrados explicada, traduciéndolo así directamente. Entonces, igual, la suma es la suma de cada valor predicho menos el promedio de cada valor de Y. Y esto al cuadrado. Entonces, bien, ese es otro tipo de error que nosotros queremos saber para nuestro modelo. Otro valor es la suma total de los cuadrados. Entonces, este es igual la diferencia entre nuestro valor de Y y el valor promedio, o sea, nuestro valor real de Y y el valor promedio de Y al cuadrado. Entonces, la razón por la que todos son cuadrados es porque no queremos lidiar con cosas negativas, entonces, bueno, aquí tenemos siempre valores positivos, ¿ok? Claro, ¿por qué? Porque estamos evaluando distancias. Entonces, pues una distancia de menos 5 no tiene sentido para nosotros. Si lo llevamos a un espacio cuadrado, pues tenemos la seguridad de que todas estas diferencias que hagamos van a ser positivas, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Personalmente yo lo entendí cuando lo vi gráficamente, sino pues, en realidad es muy difícil de digerir. Entonces vamos a ver que la suma residual de los cuadrados, dado que nosotros tenemos un punto en la posición Y, X, Y, la suma residual de los cuadrados es la distancia que hay entre mi valor real, o sea, mi valor Y, y la coordenada Y que predijo mi modelo, es decir, un punto Y sobre nuestra línea, ¿sí? Entonces, para este valor, este es el valor Y que predijo nuestro modelo. Entonces, la posición Y va a ser un punto sobre esa línea de Y. Entonces, esa es la distancia. Y como les decía, como es distancia, entonces por eso va al cuadrado. Entonces, la suma explicada de los cuadrados va a ser, si nosotros tenemos que el promedio de Y, la media de Y, si la media de Y es esta línea verde que está acá, debajo de nuestro Y predicho, va a ser la distancia de nuestro valor predicho hasta la media. ¿Ok? Entonces, eso es el corchete morado que vemos acá. Esa es la distancia que está midiendo esta suma de los cuadrados.
explicada. Y la suma total de los cuadrados, lo que me va a medir es el valor total. Entonces va a ser la suma de ambos cuadrados, o bien se puede calcular como la suma de, como la sumatoria de la distancia que hay entre mi valor y real y el valor y de la media. ¿Ok? Entonces, estos son los errores que nosotros estamos calculando. En general, lo que siempre estamos calculando es distancias. Entonces, las distancias son las que miden nuestro error y nosotros queremos que nuestro valor predicho tenga la menor distancia a los valores reales. Ese es básicamente nuestro objetivo. Bueno, y luego cuando tenemos ya todos estos errores, podemos calcular una medida de error que se llama R cuadrado, o bueno, coeficiente de determinación. ¿Y cómo lo calculamos? Pues es 1 menos la suma residual la suma explicada de los cuadrados sobre la suma total de los cuadrados. Es decir, la suma total de los cuadrados sobre la suma explicada de los cuadrados sobre la suma total de los cuadrados. ¿Listo? Ok, entonces yo les había comentado que nuestro modelo tiene que tener ciertas características para que una regresión lineal funcione. Si las tiene, déjenme decirles que este modelo es increíble. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, es muy fácil de implementar, es muy ligero, es también muy robusto, pero si no las tiene, en realidad es mejor intentar otra cosa. Podemos hacer uno que otro truco para que nuestro modelo se adapte, pero en caso de que no, pues no nos va a dar resultados muy buenos. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que haya una relación lineal y aditiva entre las variables dependientes e independientes. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, la relación que hay entre las variables independientes tiene que, como les comentaba, por cada unidad que aumente X, Y también tiene que aumentar. Entonces, a esto me refiero. Bueno, a eso me refiero con lineal, pero con aditiva me refiero a que el valor que una variable X predice para una variable Y no puede ser afectado por el valor de otra variable, es decir, eso es independiente. ¿Ok? Algo que va de la mano de esto es que no puede haber correlación entre las variables independientes. Entonces, nuestras variables independientes, es decir, los valores de X, no pueden estar relacionados entre sí, no puede haber correlación entre ellos. Otra cosa es que el error debe variar constantemente. ¿Cómo sabemos que el error varía constantemente? Ya les muestro gráficamente. El error tiene que ser independiente y la variable dependiente y el error deben tener una distribución normal. Si nuestro modelo cumple estas características, que suenan que son un montón, pero en realidad no son tantas, nuestro modelo nos va a dar resultados muy buenos. Bien, entonces, ¿cómo verificamos las suposiciones? Lo primero que hay que hacer, siempre con todos los datos, cuando tú te vas a enfrentar a un problema de estos, es graficar los datos. Siempre. Es lo primero que uno hace. En realidad, esto le da a uno como ideas de cómo se comportan los datos, qué puede funcionar, qué no puede funcionar. También hay unas pruebas que son más, bueno, para las personas que no les gusta hacer gráficas, también esto se puede hacer matemáticamente, pero personalmente mi recomendación es siempre intenta graficar los datos primero. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Hay una condición que se llama bueno, no lo puedo decir en español, pero cuando nosotros graficamos los datos, vemos que la distribución entre ellos, o sea, el espacio que hay entre ellos, no es exactamente el mismo siempre, sino que
los datos como en este punto se agrupan y están muy juntos entre ellos, y acá están como más separados. Entonces nos crea como una distancia de cono. Entonces cuando nosotros vemos que nuestros datos pasa eso, un modelo lineal puede que no nos sirva porque el cambio de Y no es siempre igual como cambia X, ¿ok? Entonces, otra cosa que podemos hacer es ver si nuestros datos son lineales. Esto lo podemos hacer con una gráfica muy sencilla. Entonces nosotros graficamos nuestros datos y vemos que sí puede ser lineal. Si una distribución lineal, una regresión lineal lo puede describir, pero si nos encontramos algo como algo que está aquí en la derecha, claramente se nota que nuestros datos no son lineales. Entonces vemos acá que hay como una curva, si ven la línea roja que hay sobre la derecha, no es lineal. Entonces, desde la entrada, nuestros datos no son lineales. Bueno, para que nos vamos a matar haciendo un modelo lineal, sí, pues sabemos desde el principio que no nos va a servir. ¿Ok? Digamos que una vez teniendo mi modelo, bueno, yo me encontré con el caso de que no son lineales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo transformar las variables independientes, las puedo transformar a su raíz, al logaritmo, a otro tipo de transformaciones matemáticas que me van a conservar las propiedades predictoras de mi modelo, pero ya puede que sean lineales. Cuando nos encontramos con la heterogeneidad, bueno, lo que podemos hacer es transformar las variables dependientes usando también un modelo de raíz, un modelo de logaritmo. Entonces, ¿qué podemos hacer si hay multicolinearidad? Hacemos una matriz de correlación entre A y B, donde A y B son las variables independientes. Entonces, si nosotros vemos que estas variables dependientes están en realidad muy correlacionadas, entonces, ¿cómo sabemos si están muy correlacionadas? Bueno, podemos hacer el coeficiente de Pearson, bueno, sabemos que están muy relacionadas entre ellas. Tenemos tres opciones. La primera opción es removerlas, es decir, bueno, estas variables me están haciendo ruido, las vamos a quitar. Otra cosa que yo puedo hacer, que es un poco menos drástico, es encontrar la correlación promedio entre A y B, porque sabemos que los dos están muy correlacionados. Pero digamos que yo también quiero limpiar las demás variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Encuentro la correlación promedio entre A y B y el resto de las variables y voy a remover las variables. No voy a remover solamente A y B, sino voy a remover las variables con la mayor correlación promedio. Entonces las que más se correlacionen entre ellas son esas las que voy a quitar. ¿Ok? Otra opción que tenemos es, bueno, un modelo lineal no me sirve, mis variables están muy correlacionadas entre ellas, voy a usar otro tipo de modelos. ¿Qué otro tipo de modelos? Puedo usar modelos de regresión penalizados. Entonces, son las tres opciones. O las remuevo, o de alguna forma intento solucionar que estén todas relacionadas entre ellas, o pues cambio de modelo porque en la lineal no me sirve. Entonces, otra cosa que también puedo hacer es seleccionar los valores dependiendo de su valor P. Aquí lo recomendable son valores mayores a 0.05. Entonces, bueno, esas son las cosas que yo puedo hacer para mejorar cómo se está comportando mi modelo lineal. Algo que quiero aclarar acá es que este tipo de investigaciones son muy de prueba y error. Entonces, primero que todo, intentas probar si el modelo se adapta a ti. Bueno, primero intentas ya con tu experiencia saber si el modelo te sirve o no te sirve. Luego intentas implementar el modelo, buscas todos los parámetros. Ya después de que tengas los parámetros muy finos, en verdad, hay veces que el modelo simplemente no se adapta a los datos. Entonces lo mejor es pues mirar otra cosa, ¿no? Intentar con otra idea. Entonces, ahí viene a jugar la experiencia que
que cada persona tenga en manejar los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo medir el desempeño de mi modelo? Aquí les puedo decir que no hay una forma puntual de decir, ok, este modelo es bueno o no es bueno. ¿Por qué? Porque cada modelo es diferente y depende de los datos que yo estoy tratando. Entonces, estas son como algunas ideas, pero lo mejor es que intenten buscar como literatura parecida al modelo que ustedes están tratando, en general, para el mismo dataset. Y de esa forma digan, bueno, mi modelo si es bueno o no es bueno. Aunque bueno, pues que yo soy la primera persona que trabajo ese tipo de datos, entonces yo soy la persona que pongo la pauta en decir, esto es el baseline, el modelo. Pero, bueno, algunas medidas que igual podemos tener para medir qué tan bueno es nuestro modelo es el primero, el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado que les mostré donde estaban las gráficas. Entonces, este modelo entre más cerca a 1, mejor. Tenemos el mean square error, el mean absolute error y el root mean square error, que son los errores que les había comentado. Perfecto. Entonces, eso era el tema sobre regresión lineal. Ahora vamos a hablar de regresión logística. Entonces, la regresión logística es muy parecida, bueno, está relacionada con la regresión lineal, porque en realidad usa la misma fórmula de la recta, pero ya no estamos buscando predecir un valor y, sino estamos buscando predecir estamos buscando una probabilidad. Entonces, saben que las probabilidades siempre tienen que ser positivas y que siempre tienen que tener valores menores que 1. Entonces, si nosotros tomamos nuestra ecuación de la recta y para que sea siempre positiva, le aplicamos exponencial. Y para que sea siempre mayor que 1, la dividimos sobre el mismo valor más 1. Y queremos encontrar la probabilidad de que y es igual a 1, dado que tengo un valor x. ¿Ok? Entonces, bien, entonces vamos a leer la probabilidad de x como el valor que les mostré arriba. Entonces, el exponencial de beta 0 más beta 1 por x sobre el exponencial de beta 0 más beta 1 por x más 1. Entonces, si seguimos acá las matemáticas, pasamos a multiplicar al otro lado, luego lo que hacemos es factorizar p, pasamos al otro lado a restar, factorizamos p de nuevo, devolvemos el término a dividir y llegamos, y bueno, luego para deshacernos del exponencial, llegamos a que el logaritmo natural de p sobre 1 menos p es igual a beta 0 más beta 1 por x. Entonces, si se acuerdan de esta parte de aquí abajo, es lo mismo que teníamos en nuestra ecuación lineal, pero el valor que tenemos acá ya no es igual. Entonces, a este valor en la regresión logística le llaman logit. Es el logit de la regresión logística, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Pues sí, bueno, esta matemática está un poco rara, pero bueno, lo importante es cómo lo vamos a interpretar. Entonces, por cada unidad que aumenta x, la probabilidad se multiplica por e a la b. ¿Sí? Entonces, los coeficientes explican el cambio del logaritmo en la probabilidad por cada cambio de unidad en el predictor. X, entonces es exactamente lo mismo. Nuestra variable y, o sea, es la probabilidad que lo que estamos prediciendo ahora, va a cambiar ¿a qué razón? Al logaritmo de la probabilidad, cada vez que x aumenta. Entonces, la relación entre p y x, esta vez ya no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque lo que veíamos en la regresión lineal es que un cambio en x, cuando x tenía un cambio, ese cambio afectaba directamente a y. Pero en la regresión logística no, porque el cambio puede ser muy pequeño o puede que no cambie.
Entonces ya X y Y no están tan estrechamente dependientes, Y no está tan estrechamente dependiente de X en cuanto cuando se cambia. Entonces, bueno, digamos que tenemos nuestro valor de regresión logística. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, una forma de evaluarlo es el criterio de información de Akaike. Entonces, esto lo que va a hacer es penalizar la cantidad de coeficientes. Este valor entre más pequeño sea mejor. Lo recomendable cuando intentas medir este modelo es que tienes que tener más de uno, porque él por sí solo no nos da mucha información, más de un modelo me refiero, ¿no? Entonces, lo mejor es decir, bueno, el coeficiente de Akaike de este modelo es menor que el de este, entonces el primer modelo es mejor que el segundo. Pero por sí solo no nos dice mucho. Otra forma que es como la más, una de las más usadas, personalmente es de las que más me gusta, se llama la matriz de confusión. Entonces, esta es una matriz en donde en la parte de arriba yo voy a tener los valores unos y ceros que me predijo el modelo. Entonces, y en las columnas voy a tener los valores unos y ceros reales. Entonces, lo que voy a hacer en esta matriz, voy a hacer es un conteo. Entonces, en el primer cuadro donde se encuentran predicho y real, voy a poner los que mi modelo me predijo como 1 y eran unos. En la columna del lado voy a poner los que mi modelo me predijo como falsos, pero eran negativos. En la casilla 1, 0, en donde dice falso positivo, voy a poner los que mi modelo predijo que eran positivos, pero en realidad no lo eran. Los hice mal. Y en la esquina, en la cuadro de toda la esquina, voy a poner los verdaderos negativos, es decir, los que mi modelo no predijo como 0 y en verdad eran 0. Vamos a ver un dibujo de esto como para verlo más claro. Entonces, bien, digamos que yo tengo todos mis elementos relevantes, que son este cuadro como gris oscuro que está en este lado. Entonces, y los que están en el círculo son los valores que predijo mi modelo, ¿no? O sea, los valores seleccionados. Entonces, los primeros, los que están en verde son los que son true positive, es decir, que mi modelo, que eran positive, y mi modelo los predijo como true positive, ¿ok? Entonces, a partir de esta gráfica, nosotros vamos a hacer 3 medidas, que son como 3 medidas estándar que se usan cuando yo quiero hacer un modelo, que son la precisión, el recal y el accuracy. Entonces, la precisión me va a medir cuántos elementos seleccionados eran relevantes. Es decir, de todos los elementos que eran relevantes, que son, y calificó como bien, como true positive, sobre todos los elementos que eran relevantes. ¿Ok? Ahora viene el recal. Esto quiere decir cuántos elementos relevantes fueron seleccionados. Entonces, si yo tengo mi conjunto de todos los elementos relevantes, ¿cuántos de toda esa cantidad fueron seleccionados? Ese es el recall. Y el accuracy lo que me va a medir es de los true, es de todos los elementos que seleccionó, o sea, es decir, los true positive y los true negative, o sea, esta verde y de los true negative, a los que clasificó bien, sobre el total de toda la población, es decir, cuántos en verdad clasificó bien. ¿Ok? Listo. Bueno, teniendo eso en mente, eso era lo que les quería contar sobre la regresión lineal y la regresión logística. Hay otros tipos de regresión, ya cuando vemos la regresión logística no es lo nuestro, que son ya penalizadas y bueno, tienen otro tipo
explican otros cambios en las variables independientes. Entonces tenemos la regresión, Ridge regression, stepwise regression, la regresión polinomial, donde pueden encontrar información así como desmenuzada sobre estos tres. Aquí les dejo el recurso. Yo luego les comparto, bueno, que esta presentación igual queda subida, esta presentación para que la tengan como recurso. Y bueno, ya esto fue como mucha charla. Entonces nos vamos a ir al código. Les voy a mostrar acá cómo hacer una regresión lineal. Entonces voy a usar Python, estos son nodos de Python. Este ejemplo que estoy haciendo acá fue basado en un ejemplo que está en la URL, si lo pueden consultar. También estaría muy bueno. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer con este modelo? Entonces tenemos un dataset y vamos a implementar un modelo de regresión lineal sobre ese dataset. ¿Ok? Entonces, bueno, para aquellos que han trabajado Python, bueno, esto debe ser muy familiar, pero para los que no, voy a ir explicando paso a paso qué está pasando con el código. Esto también se puede hacer en R, pues es equivalente. Listo. Entonces, bueno, primero voy a importar las librerías que voy a utilizar. Entonces voy a implementar NumPy, que es una librería para computación científica, Pandas, que es para datos en tablas, Stats de SciPy, Matplotlib, que es como voy a graficar, y el más importante, que es Scikit-learn. Bueno, de los más importantes que Scikit-learn, que es en donde los modelos van a estar construidos. Yo ya no tengo que implementar el modelo, sino que los tiene ya implementados. Bien, entonces lo ejecutamos. Bien, no hay problema. ¿De dónde voy a conseguir mis datos? Entonces Scikit-learn tiene unos conjuntos de datos que están disponibles para que los usen. Estos datos, lo bueno de estos datos es que las personas han hecho muchas, o sea, lo han utilizado en muchos lados. Entonces hay formas de medir cómo si nuestros modelos están bien para esos datos, porque ya muchas personas los han usado. Entonces, importamos nuestros datos. Nuestros datos van a quedar cargados en la variable Boston. ¿Okay? Entonces, en Boston, nuestros datos van a venir en un diccionario. ¿Cuáles son las llaves de este diccionario? O sea, ¿cuáles son las partes de nuestro dataset? Primero data, luego viene features name, que son los nombres de las features que se estoy utilizando, una descripción y el target. Entonces, el target es, bueno, esos son los datos, y bueno, el target es la variable que nosotros vamos a predecir. Entonces vamos a ver cuál es la descripción de nuestro. Si nosotros entramos a la key descripción, entonces aquí tenemos la descripción de nuestro modelo, de nuestros datos. Entonces, en total tenemos 506 instancias, tenemos 13 atributos, que son 13 features, entonces la información que significa cada feature que tenemos. Entonces esto es un dato sobre, esto es un dataset sobre información de casas. Tenemos como ese tipo de información por cada casa, y el target es el precio de la casa. Lo que queremos hacer es, lo que vamos a hacer en este experimento es, dada esta información que yo tengo sobre la casa, quiero predecir el precio de la casa. ¿Okay? Entonces, tengo información que se ve como no muy relevante, por ejemplo, el per capita crime rate by town, entonces la cantidad de crímenes por persona de la ciudad. Tengo cosas como el número promedio de habitaciones, el radio de la relación entre teachers y estudiantes en la ciudad. Diferentes cosas que me pueden ayudar que me pueden o no ayudar a predecir el precio de una casa. Entonces, este tipo de información yo lo voy a llamar features.
Entonces, así es como estoy representando mis datos. Bien, entonces aquí nos dice que bueno, que falta algún dato, no falta nada, entonces ¿quién lo hizo? ¿Dónde está el dataset? Si ustedes quieren también entrar a él. ¿De dónde salió el dataset? Las personas que lo hicieron, las referencias, si ustedes lo van a usar en una aplicación, bueno. Entonces es la información sobre los datos. Una vez conociéndolos, queremos ver cómo se llaman, cuáles son los feature names. Entonces, bien, son los mismos feature names que nos aparecían en la descripción, ¿no? Bueno, vamos a ver qué contiene cada uno. Entonces vemos que son valores numéricos, pero numéricos double. ¿Cuál es el tamaño de mi target? Esto que estoy haciendo es como explorar los datos. Lo primero que yo tengo que hacer es conocer los datos. ¿Qué valores tiene? ¿Qué tan grande es? ¿Cómo está guardado? ¿Es un diccionario? ¿Es texto plano? ¿Es un CSV? Bueno, eso es conocer los datos. Entonces, seguimos conociendo los datos. Vamos a traer los datos y los vamos a guardar en un data frame, para que quede en una tablita acá, bonita, y acá le ponemos los nombres de las features. Entonces cuando corremos y corremos nuestra tabla, entonces acá podemos ver. Entonces tenemos 500 instancias de esto, que era lo que nos decían. No creo que las muestro todas, 506. Tenemos los valores para cada feature. Entonces es importante anotar acá que un individuo, por decirlo, una casa, está representada por 13 valores numéricos. Entonces esa es la forma en la que nosotros estamos representando nuestro individuo, cada casa para nuestro modelo. ¿Okay? Entonces, ¿es recomendable hacer esto? Sí. Tienes que encontrar alguna forma de representar tus datos en algún espacio para que nuestro modelo de Scikit-Learn lo entienda. Bien. Entonces, esos son nuestros individuos. Y ahora tenemos algo que es el precio, que es el target. ¿Dónde lo vamos a guardar? En la variable price. Digamos que queremos ver qué hay en esta variable price. Acá nos tiene que mostrar los mismos 506. Los mismos 506 valores. ¿Sí? Nos tiene que mostrar los mismos 506 valores, que es el valor de cada casa, ¿verdad? Entonces, vamos bien. Entonces, todo esto fue para entender los datos, ver, bueno, qué está pasando, tratar. Bien. Algo que también podríamos hacer acá es graficarlos. Listo, vamos a implementar el modelo. Entonces, implementar el modelo de línea de regresión en Python es muy sencillo. Entonces, simplemente eso desde Scikit-Learn, punto linear model, vamos a importar linear regression. Entonces, lo bueno de Scikit-Learn, y aquí la ayuda que nos da Python, es que en realidad no tenemos que nosotros mismos implementar el modelo, no tenemos que ir allá a construir el código, a ver si nos funciona, y luego bueno, después digamos que ya lo implementé, pero entonces como si no quedó bien implementado, entonces me toca probarlo con otros datasets, no. Entonces aquí ya los modelos están implementados, lo que nosotros vamos a hacer es usar. Entonces, lo importamos desde Scikit-Learn, en Scikit-Learn, nuestro modelo va a tener nuestro objeto lineal, que ahora es un tipo de linear regression, va a tener diferentes funciones, y una de ellas es fit. Este modelo, esta función fit, lo que va a hacer es entrenar.
ustedes, bueno, para los que ya han usado Scikit-Learn, saben que los modelos tienen acá siempre el punto feed. Los modelos tienen en Scikit-Learn siempre el punto feed es entrenar, pero bueno, de los que no, todos los modelos de Scikit-Learn, bueno, todos los que yo conozco, siempre tienen un punto feed y esto lo que hace es entrenar el modelo. Entonces, ¿con qué lo vamos a entrenar? Lo vamos a entrenar con nuestros features, que son nuestras variables independientes, y con nuestros targets. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Entrenarlo, decirle, bueno, usted conoce esta información, lo que quiero que prediga es esto. Entonces, nos funcionó. Se demora un ratito ahí, depende del modelo, depende de los datos, y bueno, termina de entrenar. Vamos a ver cuáles son los valores de la pendiente que él predijo para nuestro modelo. ¿Eso sí es fácil? Sí, de acuerdo a los valores B1 que les estaba comentando antes, bueno, pues ya los calculó y los va a tener guardados en linear.dot coefficient. ¿Ok? Listo. Así de fácil es. Así de fácil es. Listo. Entonces ahora digamos que yo quiero digamos que yo quiero graficar nuestros datos. Listo. Bueno, aquí cabe aclarar que yo solamente estoy graficando una de las features porque pues tenemos un espacio que es de 13 dimensiones. Graficar esto pues no lo podríamos entender, no lo podríamos hacer. Entonces, ¿qué estoy graficando acá? La relación entre los precios y nuestra variable RM, que eran los average, el número promedio de habitaciones por casa, ¿no? Entonces, es eso, RM acá y el real price acá. Bien, así graficamos nuestros datos, pero ahora lo que queremos acá es predecir. Entonces, ¿qué queremos que nos prediga? ¿Utilizando qué información? La información de los features que queremos que para cada uno nos prediga un valor del precio. Listo. Teniendo, él va a guardar los valores. Creo que aquí me están haciendo unas preguntas, entonces termino aquí el ejemplo y ya voy a las preguntas. ¿Vale? Ok. Listo. Tengo el valor que predijo mi modelo, la variable predict, y vamos a graficar ese modelo. Entonces, vamos a graficar igual nuestra variable RM contra los valores que predijo. ¿Sí? Entonces, ven las diferentes, las gráficas. Aquí vemos que, bueno, que mientras aumenta la cantidad de dormitorios, él como que se descacha un poquito, ¿no? Como que no tiene como sus problemas ahí mientras aumenta el RM. Pero bueno, ahora queremos evaluar el modelo. ¿Qué vamos a hacer? El mean square error, que fue uno de las medidas que les comenté en la presentación. Entonces, igual. Es la sumatoria de los valores, el valor predict, el valor real, menos el valor predict, que predijo mi modelo, al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a calcular también el coeficiente de determinación. Entonces, viene acá muy fácil, muy intuitivo. Python nos ayuda mucho, ya tiene implementado cómo calcular el R2 score, ya tiene calcular el mean square error, también es muy fácil. Entonces vemos acá que nuestro resultado fue 0.74. ¿Recuerdan que les había dicho que este valor es más cerca a 1 mejor? Bueno, estamos en 0.74, que no está mal. En el anterior ejemplo yo estaba utilizando todas mis features para
para ya les respondo las preguntas, creo que tengo varias. Ya déjenme terminar cada 5 minutos y vamos a las preguntas, ¿ok? Listo. Entonces, digamos que yo solamente quiero utilizar, ya no quiero utilizar las 3 variables que tenía, sino solamente una variable. Exactamente, hago lo mismo, creo mi modelo, creo mi objeto tipo linear regression, creo mi arreglo de RM, lo voy a entrenar esta vez, pero le paso como variables X solo RM y como variable, como valor que quiero que prediga el precio. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el coeficiente y vamos a predecir. ¿Listo? Entonces predecimos y ahora lo vamos a graficar. Bien, nos va a decir que la relación nos salió una línea totalmente perfecta. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque yo estoy viendo para este valor de X, este es el valor de Y que debería tener nuestro valor. Es normal que nos salga una línea perfecta. Pero cuando nosotros evaluamos el mean square error sobre este valor que nos predijo, nos dio 43.60. Es decir, este valor, este mean square error, acuérdate que tiene una distancia, entonces entre más pequeña pues mejor, ¿no? Aquí nos dio 4.43.60, es decir, hay más distancia entre los valores reales y los valores que predijo el modelo. Y si calculamos el R2, nos va a dar más pequeño, 0.48. En el anterior teníamos 0.7 algo. Entonces, aquí estamos viendo que las demás features en verdad nos estaban agregando valor y nos estaban ayudando a predecir con más accuracy nuestros valores. ¿Okay? Entonces, bien. Pues esto fue solo para mostrarles cómo funcionaba, cómo se implementaba el modelo. Ahora lo que queremos hacer es un experimento real, ¿no? Porque en nuestros experimentos nosotros no vamos a utilizar todos los datos, porque pues como probamos que nos quedó bien, ¿no? Entonces, lo que siempre se hace es dividir el training y el dataset completo en una parte de training, que es una parte como yo voy a con la que yo voy a entrenar el modelo, y luego una parte de test, que son los datos con los que yo voy a probar mi modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno que tenemos acá? Que en mi parte de test, yo tengo valores reales. Yo sé cuánto vale la variable Y para ese punto. Yo lo que puedo hacer es comparar, bueno, este es el valor real que tenía y el valor que predijo mi modelo es este otro valor. Yo ahí voy a ver, bueno, qué tan buena fue mi predicción, ¿verdad? Listo. Entonces, hay varias formas de dividir los datos y uno lo puede hacer a mano. Es decir, bueno, yo tengo 100, entonces voy a hacer la proporción normalmente es 70% de training, 30% de test o 60% de training, 40% de test. Yo recomiendo 60-30, cambiémoslo así, 60-30. Listo. Entonces yo lo podría hacer a mano, pero yo puedo tener mala suerte. Y pensemos en que, bueno, como los que somos programadores, uno siempre tiene que ver este peor caso, ¿no? Vamos a pensar que siempre vamos a tener mala suerte si yo lo hago mal. Vamos a dejar que Python nos ayude, que Scikit-Learn nos ayude. Entonces, Scikit-Learn tiene esta función que nos va a ayudar mucho, que es bien cross validation, y nos separa entre train y test nuestros datos. Yo que le voy a utilizar acá, que le voy a mandar acá, los datos que yo tengo, los valores que predice, el tamaño del test size, el tamaño que yo quiero que sea mi partición de test, y un random state. Este random state, ustedes pueden jugar con ese random state. Listo, vamos a partir nuestros datos. Cambiamos, vamos a ver, falta el tamaño,
de nuestra variable, de nuestra variable X, de test y el tamaño de test. Aquí nos dice, bueno, son 167 individuos de test, es un vector de 167 por 13, porque 13 eran nuestras features, y el shape es un vector de 167 variables, porque son 167 precios, ¿no? Si quisiéramos hacer lo mismo con el test, podríamos hacer lo mismo. Entonces queremos ver con el train, queremos ver el tamaño. Listo. Igual. 339 individuos por 13, porque son 13, y bueno, 339 precios. Perfecto. Ahora vamos a construir el modelo. Entonces igual, creamos un objeto de tipo linear regression, lo vamos a entrenar. ¿Con qué lo vamos a entrenar? Con nuestros valores X de train y nuestros valores Y de train. Vamos a hacer una predicción con el train y vamos a hacer una predicción con el test. Y listo. Entonces vamos a probar qué tan bueno fue para nuestros valores de train, que es el primer valor que nos sale acá. Nos dio 19, o sea, el mean square error es de 19.54, que es mejor que el que habíamos hecho con el modelo, ¿no? Porque era 21, ¿no? No, pero eso fue para el train. Y bueno, y para el test, ¿qué tal nos dio? 28.54, bueno, este le fue un poquito peor. Le fue un poquito peor, pero sigue estando muy cerca de cuando utilizamos todos los datos, ¿no? ¿Listo? Pues este era el ejemplo que quería mostrarles. Entonces, si se dan cuenta, implementar en realidad los modelos es muy sencillo, pero lo que es muy importante es entender qué está pasando por debajo. Porque en el momento que nosotros tengamos un problema o queramos mejorar nuestro modelo, si no entendemos qué está pasando por debajo, pues simplemente nos vamos a quedar ahí atados de manos. ¿Okay? Voy a revisar las preguntas. ¿Dónde reviso esto? Acá. Chat, ¿verdad? Ok. Si tengo un datasets, Carolina Rara me pregunta si tengo un datasets propio de otra fuente que no es Clear, ¿cómo podría migrar los datasets a este código? ¿Cómo podría aplicar los datos de las páginas de datos abiertos? Ok. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, ¿viste la parte acá donde? Ok, estos son datos que salen Clear, yo los cargué en la variable Boston, ¿no? Simplemente tú acá puedes cargar tus datos de la variable que sea, de la variable no, sino de la fuente que tú tengas. Ya en este caso, bueno, tendrías que ver cuáles son los cómo están organizados tus datos. Si tienes una variable que se llama features name, pues de pronto no la vas a tener, pero digamos que quieres implementar el modelo, entonces acuérdate que cuando tú creas el linear regression, el objeto de linear regression, le vas a pasar acá los datos con los que entrena y los datos que quieres predecir. Entonces te puedes ir a la documentación de Scikit-Learn y aquí te van a decir, bueno, yo necesito que los datos sean de esta forma y tú se los pasas al modelo y listo. Pero entonces esa es la forma en que los cargas. ¿Cómo podría aplicar los datos de las páginas de datos abiertos? Entonces ya ahí tocaría ver cómo están aplicando, cómo están los datos. En este momento no estoy segura de cómo están, pero entonces la forma en la que tú le pasas los datos a los modelos son, como les mostré acá, son vectores, por llamarlos de alguna forma, vectores para cada individuo, o sea, el número de individuos y las features, es decir, los datos que están representando cada dato, cada forma en la que tú estás representando cada individuo, la forma en la que tú estás representando cada individuo en un espacio. Alejandra Gómez
¿Cómo encontrar la correlación promedio entre A y B? Bueno, para encontrar la correlación promedio entre dos variables, dependiendo de la distribución de las variables y dependiendo de la naturaleza de ellas, si son booleanas, si son numéricas o si son escalares, numéricas, escalares. Hay diferentes técnicas, uno puede ser el coeficiente, puede ser coeficiente de Pearson, Spearman, ya depende de la naturaleza de tus variables, es la forma en la que tú hallas la correlación. Entonces, es la misma. Si fuera texto plano, podría utilizar la regresión para realizarla. Sí, puedes. En realidad, con cualquier tipo de fuente tú puedes realizarlo, si es un texto plano, si es un CSV. Sí lo puedes hacer. Lo importante es que la fuente nos interesa mucho, lo importante es que los datos cumplan, para usar regresiones, que los datos cumplan las características que yo les dije, que les comenté en la presentación. Entonces, para utilizar uno de estos modelos, creo que también eso ha enfocado tu pregunta, es ¿cómo vas a manejar los datos, ¿no? Entonces, lo que comentaba en la respuesta anterior es que tienes que encontrar alguna forma de representar tus individuos en un dataset de esta forma. O sea, cada individuo sea un vector, que cada vector esté compuesto por los valores de cada feature. Entonces, ahí viene también otro skill importante que uno debe tener cuando maneja datos es ¿qué tipo de features yo voy a utilizar, ¿no? ¿Cómo voy a representar mis datos? Digamos que tengo datos sobre usuarios en una página web, por ejemplo. Entonces, ¿qué información voy a usar sobre usuarios? Voy a utilizar la edad, voy a utilizar el sexo, voy a utilizar la frecuencia en la que usa la página. Ya viene como tu experiencia, a ver cómo tú vas a representar esos datos. ¿Sí? ¿Tengo más preguntas acá? No. Bueno, creo que ahora viene, si alguien tiene más preguntas las pueden poner en el chat. O si tienen otras preguntas, nos pueden contactar y bueno. ¿Cómo vuelvo acá? ¿Quieres compartir pantalla? Participantes, creo que hay alguien que está compartiendo. ¿Aló? Bueno, yo creo que hemos respondido a todas las preguntas que nos enviaron nuestros participantes por chat. Lina, te agradecemos mucho la participación en esta mentoría. Fue un tema muy interesante. La verdad que entonces pues vamos a poner a disposición de los participantes esta mentoría. Muchísimas gracias por tu participación y también te recordamos a todos los participantes de Tratando 2017 que ya está la agenda disponible para que se sigan conectando, para que sigan dándose cuenta de todos los temas tan interesantes que tenemos para todos ustedes. Y nada, Lina, muchas gracias por haber participado en esta mentoría.